Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Esto es la clase de doctrinas prácticas, la clase 5A. Bueno, 5, porque creo que vamos a hacer las dos clases juntas, la A y la B, porque va a ser un poco largo para una clase y un poco corto para las dos clases. Pero vamos a ver cómo lo ponemos. La clase de doctrina prácticas, clase 5, número 5, vamos a hablar de un tema que nos cubre a todos, porque es muy precioso. Yo he estado muy bendecido por ese tema. Me ha bendecido mucho y quiero compartir esa bendición. Vamos a orar. Señor y Padre, te pedimos una bendición especial, Señor. Te pedimos, Señor, que cada uno que mire este video, que asiste a esta clase, pueda recibir de ti, pueda sentirse feliz, orgulloso de ti, orgulloso de ser hijo de Dios, orgulloso de tener un Dios tan grande y tan preciso y tan misericordioso, Señor. Eres fantástico, Señor Dios. Eres lo más alto que podemos tener en esta vida. No hay nada en esta vida que sea más luminoso que lo que haces. Y Padre, estamos agradecidos de tu vida, agradecidos de tu enseñanza, agradecidos de tu misericordia, agradecidos de tu gracia, agradecidos por todo lo que nos das. Eres fantástico, Señor Dios. Te pedimos una bendición especial, Señor. Te pedimos una unción especial, Señor. Te pedimos que tu presencia esté manifiesta. Gracias, Señor Dios. Gracias, Señor. Gracias. Grandioso Padre. Maravilloso Dios. Gracias. No hay nadie como tú. No hay nada como tú. Nadie y nada. Gracias, Señor Dios. Gracias por esta clase, por este honor que tengo de ser un siervo tuyo. Ese honor de ser un amigo tuyo, de ser un amigo tuyo. Gracias, Señor. Te pedimos, Señor, de bendición. En tu nombre grandioso, en tu nombre precioso, te pedimos. Amén. Amén. Vamos a ver un tema que es la misericordia. Vamos a ver un poco. ¿Qué tema más grande? ¿Qué tema más grande para que Dios ha puesto un capítulo completo sobre la misericordia?
y la misericordia por sí, la misericordia por ahí. El Salmo 136 es una perla y les recomiendo leerlo, pero despacito. Leer despacito. Cada verso es una piedra preciosa. Cada verso es un tesoro. Pero vamos a ver más allá de eso. Vamos a ver la escritura completa que nos da esa misericordia, que nos habla de esa misericordia grandiosa. Vamos a empezar podemos leer todo el capítulo de Salmos 136. No lo vamos a hacer. Vosotros hazlo en casa, por favor, hazlo. Vamos a ver el Salmo 89. Salmo 89, que dice: justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Pero la parte siguiente dice: misericordia y verdad van delante de tu rostro. Misericordia y verdad van delante de tu trono. Vamos a ver en Éxodo 25, versículos 21 y 22, que dice: y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré, y de allí me declararé a ti, hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines, que están sobre el arca de testimonio, sobre lo que yo te mandaré para los hijos de Israel. Ahí tenemos el arca, ahí tenemos ese arca, y dentro del arca, y dentro del arca hay las leyes ahí. Pero una cosa muy importante, que esa ley está tapada por una tapa de madera recubierto de oro, con los dos querubines que miran ¿qué es que miran? Miran la tapa de oro, que es que el propiciatorio. ¿El propiciatorio qué es? Es el asiento de misericordia. El asiento de misericordia. La ley está dentro y está tapada con el propiciatorio. Es tan importante hoy, es tan importante de ver y de comprender eso. Las leyes está cubierta por la misericordia, por el asiento de misericordia. Y los dos querubines están mirando encima del propiciatorio, están mirando por encima esa tapa y ven, ¿y qué ven? Ven que la ley está cubierta. Ay, mira, es tan preciso, tan grande. ¿Y qué es? Ese lugar? Es el lugar donde Dios habla. El asiento de misericordia, el propiciatorio, es donde Dios habla. Y donde Moisés tenía que entrar y mirar el propiciatorio y tener una conversación con Dios encima
del propiciatorio. Delante del propiciatorio. Ese sitio, ese lugar es donde Dios habla, es donde Dios se encuentra con el hombre pecaminoso. Es el lugar donde tú y yo podemos encontrar a Dios en el propiciatorio. No hay otro lugar. La ley no castiga, la ley es juicio, la ley nos condena, la ley nos condena. Estamos condenados por la ley, porque hemos pecado, porque somos pecadores y esa ley nos condena. Pero Dios ha puesto esa tapa por encima. Y es el lugar donde Dios encuentra el pecador. La base, el fundamento de ese encuentro con Dios es su misericordia. No es la ley. Es imposible agradar a Dios con la ley. Somos pecadores. Hemos rompido la ley. Números capítulo 7, versículo 89. Números. Tengo mucho que decir. Números 7. Vamos a leer, porque cada palabra es tan importante. Este mensaje es tan importante. Por favor, escucha bien este mensaje. Puede cambiar tu vida, puede transformar tu vida, puede darte vida. Al muerto que eres, está muerto por tus pecados, está muerto y condenado a muerte. Tu vida terrenal, tu naturaleza está condenada a muerte a causa de la ley, porque somos incapaces de guardar toda la ley. Mismo si lo hacemos, mismo si guardamos la ley de manera exterior, en el interior de nosotros no somos capaces de guardar toda la ley. Número 7, versículo 89. Y cuando entraba Moisés en el tabernáculo de reunión para hablar con Dios, oía la voz que le hablaba de encima del propiciatorio, que estaba sobre el arca del testimonio, de entre los dos querubines, y hablaba con él. ¿Dónde? Delante del propiciatorio. Es la base, el fundamento. No hay otro lugar para hablar con Dios sobre su misericordia, sobre su misericordia. Delante de su misericordia. No importa lo malo que hemos sido, no importa el pecado que hemos tenido, no importa lo mal que hemos hecho,
la incapacidad que tenemos de guardar la ley. No importa si hemos sido asesinos, robadores, mentirosos, etcétera, etcétera. Todos los pecados podemos poner ahí. Él es el sitio donde podemos hablar con Dios. No hay otro sitio que delante el fundamento de su misericordia. Esto es un mensaje asombroso. Un mensaje asombroso. No hay otro mensaje más asombroso. Si escuchas este mensaje y si lo comprendes y si lo pones en práctica para ti mismo, vas a tener la gran vida. Y en esto consiste el amor de Dios, que Él nos amó. Él nos amó. No que tú has amado a Dios, no que yo he amado a Dios, pero que Él nos ha amado. Él. Primera de Juan 4:10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Propiciación. Él lo ha hecho. ¿Cuándo vamos a comprender? ¿Cuándo vamos a comprender esto? Va a ser algo de tremendo para nuestra vida. Si comprendemos esto va a cambiar completamente nuestra vida. Si comprendemos esto, va a ser un mensaje genial para nosotros. No hay otra base. Las iglesias que ponen leyes, tantas leyes, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello. La base es la ley. El propiciatorio es el fundamento de toda relación con el Padre. Hebreos 9:5 dice: y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Los querubines cubrían, y los querubines miraban esa gloria y no comprenden. Los ángeles, los querubines ahí no comprenden por qué esa tapa cerraba la ley, por qué esa tapa de oro cubría la ley. ¿Por qué? Satanás fue tirado al suelo, a la tierra, comiendo la tierra. ¿Por qué? Porque ha caído una vez. Cayó una vez. Y Dios lo ha rechazado. Y los ángeles no comprenden por qué Dios tiene tanta misericordia por nosotros. ¿Por qué ese tabernáculo? ¿Por qué ese propiciatorio que cubre la ley? No hay más ley. La ley está bajo control. Escucha bien. Este mensaje va a salvar tu vida. 2 Reyes
2 Reyes 19:15. Y oró Ezequías delante de Dios, diciendo: Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Dios mora. Dios está. ¿Dónde? El propiciatorio. El propiciatorio. La misericordia. El asiento de misericordia es el propiciatorio. Salmo 80, versículo 1. Oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como a ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece. Nos damos cuenta que el fundamento, no hay otro fundamento que esa misericordia, no hay otro fundamento que esa capa que cubría las leyes, y esa tapa es el propiciatorio, y esa tapa es el asiento de misericordia. ¿Cuándo vamos a comprender eso? ¿Cuándo? Ese asiento de misericordia es donde mora el gobierno de Dios. Dios gobierna el mundo desde el asiento de misericordia. Entre los querubines. Su justicia, ahí, en el propiciatorio, su justicia ha sido completamente satisfecha. ¿Dónde puede ser? ¿Dónde puede ser que la justicia de Dios esté completamente satisfecha? ¿Dónde? ¿Cuando yo hago bien? ¿Cuando yo no peco? ¿Cuando yo no hago cosas mal? ¿No pienso mal? ¿No? No. Nada de eso. El asiento de misericordia, donde Dios gobierna el mundo, donde Dios gobierna mi vida, es el asiento de misericordia. Donde la justicia de Dios ha sido completamente satisfecha, donde su santidad está completamente protegida. ¿Por qué? ¿Por quién? Por Jesucristo. La justicia de Dios ha sido satisfecha a causa de Jesucristo. Hombre sin pecado. 100% hombre, 100% humano y 100% Dios. No somos perfectos y nunca lo seremos. Nunca seremos perfectos. Vamos a caer. Día después de día vamos a caer. Hemos caído, caemos y vamos a caer otra vez y otra vez. Pero confesamos nuestros pecados y estamos limpios. Y estamos limpios. El propiciatorio es donde su justicia ha sido satisfecha completamente. Su misericordia es efectiva. Su misericordia es efectiva. La ley fue completamente cumplida. La ley fue
completamente cumplida por Jesucristo. ¿Y cómo miro a los demás? ¿Con la ley? Vamos a ver esos puntos, porque es tan importante, porque tu vida es importante, y porque si no comprendes esto, si no vives de esto, vas a tener graves problemas en tu vida. ¿Por qué? ¿Por qué vas a tener problemas? Porque vas a tener juicio contra los demás, contra ti mismo y contra los demás. Porque tu base, tu fundamento es la ley. Cuando oramos, tenemos que estar delante del propiciatorio, delante del asiento de misericordia. Si no es el fundamento de misericordia, mi oración no pasa de mi boca, ni siquiera llega al techo, ni siquiera llega al techo de la casa, aquí. Cuando predicamos, estamos delante del propiciatorio. Cuando hablamos de Dios, estamos delante del propiciatorio. Cuando cantamos, es delante del propiciatorio. No hay otro lugar, no hay otro fundamento, no hay otro. Cuando recordamos que somos pecadores, que hemos sido perdonados, hemos sido lavados, hemos sido completamente limpiados. ¿Por qué? ¿Por qué no perdono? ¿Por qué no dejo los otros limpios? ¿Qué pasa en mi vida? ¿Qué no he comprendido? ¿Qué no he vivido? El tabernáculo, el propiciatorio es el fundamento donde la justicia de Dios ha sido cumplida, completamente satisfecha. Todos los problemas que tenemos entre nosotros, entre tú y tu hermano, entre yo y mi hermano, todos los problemas son resueltos delante del propiciatorio por la sangre de Cristo, delante del asiento de misericordia, por Cristo que ha lavado, por Cristo que ha pagado, por Cristo que ha satisfecho la justicia de Dios, por Cristo que ha completamente satisfecho la ley y cumplido la ley. No hay otro fundamento. Levítico 16. Levítico 16. Versículo 2. Dice, y Dios dijo a Moisés, di a Aarón, tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera. Porque yo
apareceré en las nubes sobre el propiciatorio. No en todo momento, no le importa, no es posible entrar en el sitio, en ese fundamento, delante del propiciatorio, como yo quiero, cuando me da la gana, sin mirar a lo que soy y cómo me presento ahí. Cómo me presento delante de Dios, cómo me presento delante de el propiciatorio, cómo me presento ahí, cómo. Y Moisés dice, tenía que decir a Aarón, no entres cuando quieres, no entres así, no entres. Te va a morir ahí, vas a morir si entras sucio, si entras con malos pensamientos, si entras con condenación, si entras con juicio, vas a morir. Porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. La nube representa a Jesucristo. La nube habla de Jesucristo. La nube habla de la humanidad de Jesucristo. Juan, capítulo 14, versículo 8 y 9. Felipe le dijo a Jesús, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. ¿Y qué dice Jesús? Jesús le dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues tú dices, muéstranos el Padre? ¿Cómo dices? ¿No ves? Estás ciego. El que me ha visto al Padre. El que ve al Padre y ve al Hijo. Es uno. No son dos. La palabra de Dios es Jesucristo. Jesucristo es la palabra de Dios. El que pone la palabra de Dios en lo alto, pone en lo alto Jesucristo. El que pone abajo, cuando tira la palabra de Dios al suelo, para coger mi juicio, para coger lo que soy, lo que pienso, lo que quiero, mis deseos, estoy tirando a Jesucristo a la basura. Es grave, muy grave. Si pongo un juicio, si condeno a alguien, si pongo juicio yo mismo para alguien, estoy diciendo, Jesucristo, lo que has hecho no vale para nada. Tu sacrificio no vale para nada. Ah, sí, me pueden lavar a mí, pero no a él. ¿Por qué? ¿Dónde estoy? Éxodo 40, versículo 33 a 35. Finalmente eligió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar y puso la cortina a la entrada del atrio. Así acabó Moisés la obra. Entonces, cuando todo estaba acabado,
cuando todo estaba listo, limpio, todo estaba en orden. Entonces, una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Dios llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él y la gloria de Dios lo llenaba. Cuando Dios viene a mí, cuando estoy en la presencia de Dios, cuando la gloria de Dios, cuando veo la gloria de Dios, cuando estoy tocando esta gloria de Dios, no puedo controlar nada de mi vida, nada. Porque la gloria de Dios es tan fuerte, la gloria de Dios es tan grande, tan potente. Y vemos que nadie podía entrar ahí, nadie. Moisés, que era el elegido de Dios para hablar frente a frente, mismo él no podía entrar. La gloria de Dios tan potente, tan fuerte, tan grande, que nadie puede entrar ahí. ¿Qué base, qué fundación? ¿En qué fundación voy a Dios? ¿Sobre qué fundación voy a Dios? Primera de Corintios 15:10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido vano conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Si no hay esa gracia, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Nada vale, nada de lo que haces vale ni un céntimo. Ni siquiera puedes ponerte de rodillas delante de los pies de Jesús. Ni siquiera puedes mirar a sus pies. Ni siquiera, si no es por su misericordia y por su gracia. ¿Cuándo vas a comprender eso? El solo sitio, el solo lugar de propiciatorio es donde voy a encontrar mi identidad. Mi identidad. Mucha gente hace muchas cosas para su identidad. Yo necesito un poco de pintura, un poco de maquillaje, ropa nueva, quiero que me vean en Facebook de buena manera, guapo, y que la gente me juzgue con mi apariencia. Eso es mi identidad en Facebook, pero no es mi identidad real. Mi identidad real está dentro. Mi identidad real es el fundamento del propiciatorio, la misericordia, la gracia, la misericordia de Dios. Eso es mi identidad. Muerto en Cristo, lavado por la sangre de Cristo. Eso es mi identidad. Mi identidad no es quién soy en la vida, cómo me presento delante de la gente, cómo me presento delante de mi esposo, mi esposa, mis amigos.
Eso no es mi identidad, es una falsa identidad. Es la pintura, mi exterior pintado, lo que me da mi identidad es la misericordia de Dios. En el asiento de misericordia encuentro mi identidad. En el asiento de misericordia voy a encontrar mi identidad. Esa nube que representa a Jesucristo, esa nube que ni puedo mirar, ni puedo entrar, ni puedo mirar a sus pies, ni mirar a sus pies. Tanta gloriosa es su luz, su santidad. ¿Qué fundación tengo? ¿Qué fundación tengo para entrar delante de Dios? Levítico 16:13. Levítico 16:13. Y pondrás el perfume sobre el fuego delante de Dios, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera. Para que no muera. Ese perfume, ¿qué es? ¿Qué es ese perfume que está encima del propiciatorio? ¿Qué es? El perfume, el olor del sacrificio de Cristo. No es mi perfume, no es yo que me he perfumado bien. He puesto un perfume ahí encima del propiciatorio y se quema. Se quema, se quema, hace una nube de olor agradable para Dios. Y ese olor es el sacrificio de buen olor de Jesucristo. No hay otro sitio, no hay otra manera de entrar en la presencia de Dios. No hay otra manera. Jesucristo es el que vive para nosotros, el que nos salva, el que nos levanta. ¿Por qué? Versículo 13 al final dice, para que no muera, para que no muera, para que no muera, para que no muera. Si llevo mi perfume, voy a morir. Si llevo mis obras, voy a morir. Si llevo mi ley, voy a morir. Porque soy pecador. Tengo que llevar el perfume del sacrificio de Cristo. Tengo que atraer encima del propiciatorio el sacrificio de Cristo. No hay otra manera de entrar en la presencia de Dios. No hay. Somos orgullosos de pensar que podemos entrar porque yo no soy malo. Yo he hecho bien. Yo he hecho mejor que él, mejor que ella. Hebreos 7, versículo 25-26. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo
sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Más sublime que los cielos. Los cielos, cuando se ven todas las estrellas, es fabuloso, sublime. Pero Jesucristo es más sublime que eso, más grande, más maravilloso. Eso es nada. Las estrellas, el cielo más bonito que puedas imaginar, no es nada en comparación de la gloria de Dios. Hebreos 4, 16. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acérquenos, pues, confiadamente al trono de la gracia. ¿Por qué? ¿Cómo? Para alcanzar misericordia. Para alcanzar misericordia. Necesito su misericordia para entrar. Necesito su misericordia. Si no, no puedo entrar. Si no, no puedo tocar a Dios. Si no, no puedo ni ver, ni mirar los pies, las sandalias de Jesucristo. No puedo. El versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, sin pecado, sin pecado, glorioso, limpio. Él fue tentado y tenemos ese sumo sacerdote para enseñar ese camino, ese propiciatorio. Eso significa que son las intercesiones de nuestro sumo sacerdote que nos guarda. Eso significa, repito, que son las intercesiones de nuestro sumo sacerdote que nos guarda y nos guardará hasta el fin. Yo no puedo guardarme, soy pecador. Peco cada día peco, cada día caigo, cada día tengo mal pensamiento, cada día caigo, cada día. ¿Cómo me puedo guardar? Son las intercesiones del sumo sacerdote que tenemos, Jesucristo, que nos guarda y nos guardará hasta el final. ¿Y cómo ves eso? Jesucristo delante del Padre, por favor, ten misericordia, porque yo he pagado por Él, porque yo he pagado por Él, porque yo he pagado por ella. ¿Cómo ves? Cuando verás Jesucristo delante del Padre orando por ti, porque eres pecador, porque eres pecadora, cuando lo verás, vas a comprender que no puedes guardarte, que somos incapaces de guardarnos. Solo por su misericordia podemos presentarnos. Levítico 16:14. Tomará luego de la sangre del becerro
y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Hacia el propiciatorio aparecerá con su dedo 7 veces de aquella sangre. El propiciatorio rociada por la sangre de Jesucristo es el solo fundamento que puedo ir delante del Padre. Es el solo fundamento que puedo estar delante de Dios. La sangre de Jesucristo rociada con el dedo. ¿Y qué es el dedo? El dedo habla del poder de Dios, del poder del Espíritu Santo, en Lucas 11:20. Y del lado oriental. El lado oriental, ¿qué es? Donde el sol se levanta. Resurrección. Habla de resurrección. El dedo con la sangre rociando el propiciatorio de la parte oriental para occidental. A partir de la parte oriental. ¿A partir de qué? De la resurrección. Porque si no hay resurrección, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué fundamento tengo? Jesucristo cumplió totalmente con las demandas del Padre. Totalmente. Y después cumplió todas nuestras necesidades. Todas nuestras necesidades están en Él. No necesito mejor coche, mejor piso, mejor esto, mejor vestido, mejor ropa, mejor sombrero, mejor. Todo está cumplido en Cristo. Lo tengo todo en Cristo. Mi identidad está en Cristo. No en lo que tengo, no en lo que hago, no en lo que si puedo ir a tomar un café con un amigo o no. Si tengo mejor coche, si tengo mejor vida para mí. Eso no es mi identidad. Mi identidad está en el propiciatorio con la sangre de Jesucristo. Hebreos 10:10 nos habla de eso, de esa sangre rociada, que nos habla de la obra terminada, obra cumplida, obra consumada de Jesucristo. Jesucristo cumplió la justicia de Dios, cumplió. En Salmo 89:14, todas las demandas de Dios, del Padre, fueron cumplidas por Jesucristo. No por ti ni por mí, por Él. ¿Y por qué 7 veces? ¿Por qué 7 veces? ¿Por qué no una? ¿Por qué no 4, no 6? ¿Por qué 7? Porque 7 es el número de Dios. Todo cumplido. 7 es todo está cumplido. Todo está hecho. Todo está consumado. Terminado. Obra terminada.
yo tengo una naturaleza pecaminosa. En el 1 de Juan, capítulo 1, versículo 8, no hay nadie que no peque, no hay nadie. ¿Quién se va a levantar? ¿Quién soy yo para presentarme delante de Dios y decir, Él ha hecho esto, Él ha hecho esto, Él no ha hecho esto? ¿Quién soy? Soy como Él, soy como la persona la más pecaminosa de todos, soy como un asesino igual. ¿Y quién soy para presentarme delante de Dios y juzgar? ¿Quién? Soy peor que ellos. Eso significa que estoy parado delante de los ángeles y no puedo pasar sobre otro fundamento que su misericordia. No puedo pasar. Los ángeles me cortan la vista. Los ángeles me cortan el pasaje cuando voy por otro fundamento que la gracia, la misericordia de Dios. Y cuando voy con la misericordia de Dios, que veo mis pecados lavados, mis pecados limpiados. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo. Por la sangre de Cristo, no por mí, no porque lo que soy. El fundamento que me presento delante de Dios, ¿qué es? ¿Qué fundamento me presento delante? Los ángeles nunca me dejarán pasar con otro fundamento. Jesucristo nunca aceptará otro fundamento que la base, que el asiento de misericordia, que el propiciatorio. Nunca. Eso significa, en Colosenses 2:10, eso significa que no necesito buscar mi identidad en otra cosa. Solo en Cristo estoy completo. Solo en Cristo. Solo en Cristo estoy lavado. Solo en Cristo, a causa de su misericordia, a causa de su sangre, a causa de su sacrificio, estoy completo y estoy aceptado. Cristo, que es la cabeza de toda autoridad, la cabeza de toda autoridad. Colosenses 2:10, solo la base, el fundamento de que puedo entrar es la misericordia de Dios. El propiciatorio. Y por eso podemos cantar en Salmos 34:1 y alabamos, y en Filipenses 1:20 también Cristo es nuestra esperanza, y Colosenses 3:4 Cristo es nuestra vida, porque para nosotros vivir es Cristo. No hay otro medio, no hay otro sitio, no hay otro fundamento, no hay otra manera de entrar en la presencia de Dios que entrar y presentarnos delante del propiciatorio, con la sangre ahí, con la sangre que los querubines miran, esa sangre
rociada por el propiciatorio que cubre la ley. Aceptar otra cosa, otro fundamento, otra base, es nada, 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 no vale nada. Con razón, con mucha razón. Lucas 18 nos habla de dos personas que se presentaron en el templo. Uno se puso delante: yo no soy, yo hago, yo voy a la iglesia, yo oro, yo doy, yo. Y el otro, en el fondo, ni siquiera podía levantar la cabeza. Ni siquiera podía levantar la cabeza. Por favor, Dios, sea propicio para mí. Por favor, Dios, soy pecador. Necesito que me limpies. Necesito que me laves. Necesito que tu sangre venga a limpiarme. Necesito. Y dice la palabra de Dios que ese fue limpiado. Cuando salió, estaba limpio. Y el otro no. ¿Qué base? ¿Qué fundación? ¿Qué fundación pongo? ¿Qué base? Yo, me han hecho, tal persona me ha hecho daño, tal persona me ha dicho, tal persona no ha hecho correcto, no ha sido bien lo que ha hecho, tal persona. ¿Qué base? ¿Qué fundación? ¿Con qué fundación voy? Yo, y a mí. Cuando escuches este mensaje, eres responsable de tus actos, responsable de tus pensamientos, responsable de ir a Dios sobre la base, sobre la fundación de la sangre de Jesucristo. No otra fundación, no hay otra. Y puedes ir a tu hermano en Mateo 18:15 para arreglar las cosas. ¿Qué base? ¿En qué base? Misericordia. La misericordia. ¿Qué base? ¿Qué fundación? Sobre la misericordia. El propiciatorio. Gálatas 6:1, con el espíritu de mansedumbre. Gálatas 6:1, espíritu de mansedumbre. ¿Por qué mansedumbre? ¿Por qué tengo que ir como bajándome? Por favor. ¿Por qué? Por la misericordia. Porque estoy vivo a causa de su misericordia. Porque puedo caminar, porque puedo levantarme, porque puedo pensar, porque puedo beber, porque puedo comer, porque puedo... Por su misericordia. Solamente por eso. La base no es como Job 40, versículo 8. Yo soy, yo puedo, yo soy el mejor.
Yo soy mejor que Él. Yo soy mejor que Él. Y puedo permitirme de juzgarlo porque soy mejor. ¡Qué orgulloso! ¡Qué orgulloso! Yo no soy mejor que nadie. Primera de Samuel 6. Primera de Samuel 6. 19. Entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes porque habían mirado dentro del arca de Dios. Hizo morir al pueblo, a 50.070 hombres. 50.070 hombres han muerto de golpe. ¿Por qué? Porque habían mirado dentro del arca, porque habían mirado la ley. La ley. Habían mirado dentro del arca. La ley que estaba dentro. Y no habían mirado la cubierta, el propiciatorio, con la sangre. 50.070 hombres muertos de golpe. Eres muy responsable de mirar las personas bajo la ley, bajo tu ley, porque tú piensas que eres mejor y puedes juzgar y condenar. Y ahí Dios mató 50.070 hombres porque habían mirado con la ley, habían mirado sobre la ley y no sobre la misericordia. ¿Escuchas esto? Tú que juzgas, tú que condenas, tú que te permites de juzgar a otros. 50.070 hombres muertos porque miraron la ley. Porque por la ley nadie será salvo. Nadie. Ni tú, ni yo, ni el Papa, ni la mamá, ni nadie. Nadie. Solo Jesucristo ha podido cumplir esa ley. Solo Jesucristo. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? Para coger la ley, mirar, tú has hecho esto, eres condenado. ¿Quién soy yo? ¿Y quién eres tú? Que coges la ley para matar, para dañar. Cuando Dios dice, mira, no hay otro lugar que me puedes encontrar que el propiciatorio. No hay otro lugar que la fundación de la misericordia. No hay otro lugar donde me puedes encontrar. No hay otro lugar donde puedes venir y recibir de mí la vida. Porque si vienes con la ley, los querubines no te van a dejar entrar. No te deja entrar, porque la fundación, la base, no es la buena. ¿Comprendes eso?
cuando coges la ley para juzgar, cuando miras la ley para condenar, te condenas a ti mismo, te condenas a ti mismo. Y tú estás en peligro. No hay pecado más grande que despreciar el sacrificio de Cristo, que despreciar la sangre de Cristo sobre el propiciatorio para coger la ley que está dentro, bien tapada por el propiciatorio, por esa tapa de oro y la sangre rociada. Tú estás en peligro de muerte. Estás en peligro de muerte. Que seas creyente o no creyente, el fundamento es el mismo. La base es la misma. Misericordia. La misericordia. La misericordia. La sangre de Cristo. Y Dios dice, nadie puede descubrir los pecados de quien sea, creyente o no creyente. Nadie puede descubrir los pecados de alguien más. ¿Por qué? Porque todos los pecados están pagados por el sacrificio de Cristo. En el propiciatorio, Cristo pagó todos los pecados pasados, presentes y ya por venir. Y cuando saco la ley y cuando abro el tabernáculo, cuando quito el propiciatorio, la tapa con los querubines que miran, cuando abro para coger la ley, para condenar a alguien, estoy en peligro de muerte. Estoy en peligro de muerte. Porque dice la palabra que si juzgo con la ley, seré condenado por la ley. Santiago 2, Santiago capítulo 2. Santiago 2:12. Si hablad y si hacer como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Así hablad y así hacer como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Versículo 10 dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un solo punto, se hace culpable de todos. Si no eres capaz de tener toda la ley por completo, cada letra, cada iota, cada punto de iota, si no eres capaz de tener eso y no eres capaz,
mejor no juzgues. Santiago 1:25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadoso, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. El que se deleita en la misericordia, el que se regocija en la misericordia, es que vive de la misericordia, es que vive con la misericordia. Bienaventurado en lo que hace. Y aquí estamos, Santiago 2:13. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Repito porque es importante. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Porque juicio se hará sin misericordia si no haces misericordia tú. Por eso estás en peligro si juzgas según la ley, si vives con la ley para condenar, para juzgar a los demás. No tienes ningún derecho, porque Jesús ha pagado un gran precio, porque Jesús ha sido hecho sacrificio, el justo para los injustos. Versículo 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Pero la fe, ¿podrá la fe salvarle? Si dices que tienes fe y no tienes misericordia, ¿dónde está tu fe? ¿En el bolsillo? ¿Debajo de tus pies? ¿Por qué condenas? ¿Por qué juzgas sin misericordia? El juicio será para ti sin misericordia. Entonces, ¿qué? Si juzgas con la ley, serás juzgado con la ley, sin misericordia, sin la misericordia, sin la sangre de Cristo, sin el sacrificio de Cristo. Y entonces, ¿qué? ¿Dónde vas? Vas a ser condenado igual, porque la ley te condena. Hebreos 10, 19. Hebreos 10. a 21. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo, el fundamento de entrar en el lugar santísimo es el sacrificio de Cristo. No hay otra base.
Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. ¿Qué fundación, qué base? ¿Con qué base vivo? ¿En qué fundamento voy a Dios? A través de la carne de Jesucristo, a través del velo que se rompió de arriba a abajo. Y Jesucristo fue roto, sacrificado. ¿Para qué? Si el fundamento no es la misericordia, no es el propiciatorio, rociado con la sangre de Cristo. Hebreos 10:22 dice que estamos limpios. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Cómo me puedo limpiar? ¿Cómo me puedo lavar? ¿Qué base? ¿Qué fundamento? Sino la sangre de Cristo. Y mi conciencia será lavada, purificada por el fundamento de la sangre de Cristo, por el fundamento del sacrificio de Cristo. No hay otro fundamento. Primera de Juan 1:9 dice que cuando confieso mi pecado están lavados, y mi conciencia y mi maldad está lavada, purificada. Y si voy así, y si entro con esa misericordia, Efesios 2:7, Él nos muestra las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad, No porque soy bueno, no porque soy fuerte, no porque he hecho mejor que el vecino. La base de recibir y que Dios nos muestre las abundantes riquezas de su gracia es el fundamento del sacrificio de Cristo. Posible quieras volver al asiento de juicio. Y si quieres volver a ese asiento de juicio, y si quieres volver a la ley, será juzgado por tus pecados. Y muchos de tus pecados que no conoces, que no ves, que ni siquiera ves, que ni siquiera conoces, porque vives tu vida sin ver lo que haces, y lo que dices, y lo que piensas.
y serás juzgado porque has vuelto a ese asiento de juicio según la ley. Con tus críticas, con tus juicios, con tus pensamientos que condenas. Quieres tratar a la gente con la tapa de propiciatorio abierta para la ley. Quieres tratar a la gente sobre esa base. Deja la tapa cerrada y mira el propiciatorio, mira el sacrificio de Cristo, mira la sangre rociada sobre el propiciatorio, mira eso. Le voy a dejar con lecturas. Salmos 64. Primera de Samuel 6, 19. Jeremías 50, 20. Apocalipsis 12, 9 a 11. Y por eso existe, y por eso está en mi Biblia. Está Romanos 8, 33 a 39. Por eso está en mi Biblia. Por eso existen estos dos versículos en mi Biblia. Si en tu Biblia no existen esos versículos, encuentra una buena Biblia. ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? ¿Quién? Ni siquiera el diablo, ni las potestades, ni las autoridades no tienen ese derecho. Y tú te permites condenar, juzgar, cuando mismo los demonios no tienen esa autoridad. ¿Quién eres tú? Piénsalo. El que juzga según la ley será condenado con la ley. Estás en peligro si no te quedas con la misericordia, si no miras a la misericordia, si no miras al propiciatorio rociado con la sangre de Cristo, estás en peligro. Si has abierto la tapa del propiciatorio, si has quitado el propiciatorio, si has abierto para mirar la ley y juzgar, condenar, estás en peligro. Tu vida está en peligro. No la persona que has condenado, que has juzgado. Eres tú que está en peligro. Una sola cosa puede condenar una persona. Es negar el propiciatorio, negar el sacrificio de Cristo. Piénsalo. Si tú lo haces, estás en camino de ser condenado. Por favor, cambia de camino. Mira el propiciatorio. Mira la sangre rociada. Mira la misericordia,
el asiento de misericordia. Míralo. Necesitas eso. Señor, gracias. Gracias por este mensaje lleno de misericordia, Señor, que habla de tu misericordia, que habla de tu sacrificio, que es solo sacrificio que nos abre camino para tu presencia. La base, la fundación de nuestra relación entre Dios y el pecador es el sacrificio de Cristo. La sangre rociada sobre el propiciatorio. Y los querubines que miran esa sangre y se ponen a cantar, a alabar a Dios. Porque estamos salvos por ese sacrificio. Es la base, la fundación de toda relación contigo. Señor Dios, te pido, Señor, que bendiga, que restaures, que comuniques este mensaje. Oh Dios, gracias por el propiciatorio. Gracias por tu sangre. Gracias por este sacrificio perfecto y único. No hay más sacrificio. No existe otro sacrificio. No existe otro sitio, otro lugar que el propiciatorio para encontrar al Dios grandioso, santo, perfecto y justo. No hay otro sitio. Bendice, Señor Dios. Bendice nuestras vidas, Señor Dios. Que cada uno, Señor, pueda venir a ti, Señor, con este fundamento. Que cada uno pueda salvar su vida y estar completo y encontrar su identidad en tu sacrificio. No hay otro sitio, no hay otro lugar, no hay otro modo de encontrar el Dios Todopoderoso. Oh Padre, perdona, restaura. Por favor, Dios, por favor. Te lo pido por tu sangre preciosa. Te lo pido por la sangre preciosa de Jesucristo. Te lo pido por el sacrificio perfecto de Jesucristo. Te lo pido, Señor. Amén. Amén.